El éxodo venezolano. Introducción al tema. Para adentrarnos en este complejo mundo de la migración humana y analizar el caso venezolano, el entrevistado Dr. Manuel Pozo Zumárraga afirma que la migración no solo es aprovechar la fuerza de trabajo calificada, sino de culturas diversas, de sentimientos, de emociones y aspiraciones económicas, y que esa movilidad trae problemas a los países de origen y a los países receptores de migrantes. Afirma que la migración en el mundo fue siempre una cuestión muy importante para los gobiernos. Ese desplazamiento de personas, pueblos, perspectivas religiosas ha llenado toda una historia en la humanidad. Que hoy en el siglo XXI esa humanidad se mueve vertiginosamente. Ya no resulta ser tan dramático ser de América y desplazarse hacia Europa, Estados Unidos o África. Esa humanidad se mueve en forma vertiginosa, porque un avión supersónico nos puede llevar en cuestión de horas, y una carta para la familia llega casi en tiempo real por la vía de las comunicaciones electrónicas del Internet, de las redes sociales, de las videoconferencias, del celular, y luego el traslado de las personas con sus culturas y aspiraciones se hace cada día más fácil y viable. Aquel barco que llegaba en 3 o más semanas a Europa de América, o esa carta que no tenía destino seguro, hoy ya no es un problema. La revolución científica y en especial la electrónica, la informática y el desarrollo de los medios de transporte han facilitado las migraciones. Hoy los migrantes van desde y hacia todos los países del mundo, con lo cual la tradicional diferenciación de los llamados países de origen, de tránsito y destino pierde su validez, pues muchos estados pertenecen a esas 3 categorías. Estas afirmaciones son los criterios de fondo expresados en una entrevista con el Dr. Manuel Pozo Zumárraga al abordar el tema de éxodo cubano, venezolano, nicaragüense, los problemas fronterizos y cómo el gobierno de Lenín Moreno está enfrentando este problema sociocomunitario y normativo. Dr. Pozo, en las ciencias sociales existe consenso de que las migraciones son el producto de las desigualdades del país de origen, donde la búsqueda de oportunidades laborales es la tendencia. ¿Cuál es su criterio sobre este problema que sufre Latinoamérica, en especial Cuba, Nicaragua y Venezuela? Desde la intelectualidad hay coincidencias que las migraciones son producto de las desigualdades sociales de un país de origen que están enfrentando recesiones económicas graves, como a su tiempo, por ejemplo, sufrió Cuba, con más de 50 años de bloqueo económico por los Estados Unidos a la isla. Nicaragua, que cayó en una dictadura sin precedentes, con más de 300 muertos. Y en el caso del caos venezolano, van unidos al desempleo marcado, a la pobreza y a los populismos de sus gobernantes que favorecen y promueven las migraciones. Hoy estamos viendo las migraciones en sus gobiernos populistas con manejos totalitarios de líderes mesiánicos que venden promesas inviables de cambio, incluido el Ecuador, desde el comienzo de su incipiente democracia, cuando miles de ecuatorianos migraron a España, Estados Unidos, Italia, Venezuela, etc. Luego del feriado bancario de 1999, difícil de olvidar. Se conoce que de estudios recientes, la migración internacional proviene principalmente de lugares pobres, aislados o desconectados con los mercados mundiales. ¿Cuál es su percepción? No es una tendencia, porque se demuestra que los países receptores de población migrante escoge mano de obra calificada y por ello el factor sexo, etnia, raza es importante para conseguir un trabajo más o menos remunerado. Me explico, no es lo mismo ser un inmigrante obrero argelino en Francia que un obrero emigrado norteamericano. El hecho de proceder de un país tercermundista hace que se ofrezca menos ventajas. En otras palabras, los países receptores de migrantes realizan una amplia labor dirigida a captar talentos y fuerza de trabajo altamente calificada, que no les costó nada capacitarlos, descapitalizando a otros países de su principal capital humano. ¿Puede ilustrarnos en qué consiste la tesis de la olla de presión que sufren los países que están migrando?
La olla de presión se refiere a la nueva oleada migratoria latinoamericana que nace de la implantación del populismo en nuestras tierras desde muy temprano del siglo XX. El populismo peca de la enorme irresponsabilidad de repartir una riqueza que otros crearon y no saber cómo hacerla producir. Es decir, funciona en épocas de vacas gordas, donde despilfarran su riqueza y vienen las crisis y se desploman sus economías, como sucedió con Correa en el Ecuador en la década supuestamente ganada, siempre inspirados en un líder mesiánico y carismático. Así ocurre en Venezuela, cuyo régimen carece de solvencia económica hasta en lo más elemental, que justifica con las amenazas y conspiraciones imperiales y de los enemigos del pueblo. Los regímenes de Venezuela y Nicaragua saben de la teoría de las ollas de presión que aplicarán sus mentores ideológicos populistas, y consiste en abrir las fronteras para que salgan al exterior sus declarados o posibles enemigos, junto con aquellos sectores de población marginal que les crean problemas sociales internos de muy diversa índole, todos relacionados con la cultura que genera la pobreza. La olla de presión trae dinero fresco en remesas familiares. Infortunadamente sirven para el sostenimiento del régimen corrupto, recursos financieros gratuitos y necesarios para sostener y alimentar la maquinaria represiva, así como a sostener a la nueva clase instalada en el Estado, o los denominados nuevos ricos de los gobiernos populistas de la región, donde sus gobernantes simulan el combate a la corrupción con una justicia secuestrada y relativa. A mi juicio, solo una política concertada en los gobiernos latinoamericanos víctimas de la olla de presión puede revertir el proceso y destruir las ollas de presión de Latinoamérica. La situación de Venezuela sigue deteriorándose y se irá complicando mientras los países latinos no tomen decisiones integrales. Venezuela vive semejante calamidad como de guerra, con cientos de miles de desplazados. ¿Cuáles son las causas que han generado el éxodo masivo a Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Chile, etc.? No existe una causa uniforme en los países latinos. No es lo mismo la crisis de Nicaragua que la crisis de Ecuador, Siria o Venezuela. Seguramente obedece a muchas causas. Por ejemplo, la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, en su último estudio del 2017, señala que en Venezuela el 2015 la inflación fue del 180.9%, el 2016 el 254.9% y el 2017 continuó en 3 dígitos. Para enfrentarla, el gobierno incrementó el salario en 4 ocasiones y el bono de alimentación en 5 oportunidades en el 2016. El 2017 el salario creció en 3 ocasiones, mientras que el bono se incrementó en el 140.1%. Para la oposición del gobierno de Maduro, en cambio, la crisis responde a la caída del precio del petróleo, la incapacidad de pago de la deuda externa, al sistema de tipo de cambio, al control concentrado del poder y a la imposibilidad de importar bienes de consumo. Por su parte, el gobierno de Maduro argumenta que es víctima de una guerra económica promovida por el sector privado y por los Estados Unidos, expresada en el desabastecimiento de bienes, la inflación inducida, el boicot en el suministro de los bienes de primera necesidad, el embargo comercial y el bloqueo financiero internacional. Lo cierto es que desde hace algún tiempo Venezuela vive lo que para muchos es la maldición de la abundancia, y hoy ese drama ha tocado con fuerza a nuestras puertas ecuatorianas.
¿Qué políticas debe adoptar el Ecuador frente al problema fronterizo en el caso venezolano? A nuestro juicio, no podemos actuar con recetas burocráticas, con órdenes de funcionarios ministeriales que desde un escritorio dictan normas que solo profundizan aún más los graves problemas de derechos humanos que en la frontera se están multiplicando. Cualquiera que sea la causa, se ha producido un aumento de la inmigración venezolana de 89.000 a 900.000 personas entre el 2015 y 2017, según OIM, mientras que para ACNUR, hasta abril del 2018, 170.169 venezolanos solicitaron el asilo globalmente. En el caso ecuatoriano, el problema cuando no se tiene políticas migratorias de Estado, el gobierno ecuatoriano toma medidas parches y esto se expresó en el requerimiento del pasaporte, requisito que según organismos de derechos humanos incumple estándares dispuestos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos relativos a la legalidad, legitimidad y proporcionalidad. Y por ese lado entiendo que será observado el Ecuador. Con este tipo de medidas se genera mayor vulnerabilidad a los migrantes que son vistos como sujetos y no como objetos de delito, facilitando el escenario para que operen mafias dado por el poder y los recursos que manejan, que ven propicios estos escenarios restrictivos para beneficiarse. ¿Qué está haciendo la OEA para mitigar este éxodo venezolano? La crisis obligó a que más de 2 millones de venezolanos buscaran refugio en Sudamérica en los últimos años. Los lugares con mayor presencia son Colombia, Ecuador, Perú y Chile, pero su migración tiene incidencia continental. Por eso la Organización de los Estados Americanos, OEA, convocó a una sesión urgente. La reunión del Consejo Permanente ocurre luego de las medidas migratorias de exigir el pasaporte para que ingresen los ciudadanos a Perú y Ecuador y los ataques contra campamentos en Brasil. Es de esperar que este organismo alguna vez tome medidas migratorias integrales de alcance y de cumplimiento obligatorio para los países receptores de la población migrante y medidas cautelares en sustitución al caos del manejo económico-político del régimen populista de Maduro. Haga sus consultas de temas que desee y se abordarán al correo electrónico drpozo@yahoo.com y serán publicadas en la web www.manuelpozoz.com. Una web desclasificada. Visita la web www.manuelpozoz.com en temas de política pública, seguridad social, migración, adultos mayores y podrás acceder en forma gratuita a libros, CDs, artículos de opinión y videos de autoría del Dr. Manuel Pozo, que ofrece servicios jurídicos en demandas contra el Estado y la administración pública. Atiende previa cita en Atuntaqui de viernes a lunes en su despacho 2 de marzo, 11:33 y Sucre, y en Quito de martes a jueves Juan Bernardo León 278B y Nicolás Arteta. Más información en redes sociales y a los teléfonos 062-906-684, 0992-932798, 0995-063-709 o al correo electrónico drpozo@yahoo.com.